Sam Asghari, novio de Britney, le dédica un tierno mensage tras su despedida de la Vega. Sam Asghari se mostrò muy orgulloso de la cantante luego de 4 années de show en la Vega. Todo ciclo tiene esta semana Britney llegó al final de su presentación en la Vega, en donde encabezó 250 shows en plein Hollywood durant 4 années. Para despedirse del ano de esta etapa, Britney solucionó el escenario ante un foro con lieu total por si la emoción durant este espectáculo no hubiera sido suficiente. Al terminar, la princesa del pop se encontró con un tierno mensaje en la red social cuyo no era otro más que su novio, Sam Asghari. Sam, un modelo iránico robó el corazón de Britney desde hace poco más de un año, estuvo entre el público de este show tan especial. Desde su asiento, logró captar la emoción del público que no paraba de bailar al ritmo de lo éxito de la cantante. 4 anneaux d'un legado. 4 anneaux de grandeza. Exclamación inverse. Un cambio en el entretenimiento por algo mejor. Estoy extremadamente orgulloso de mi bebé por triunfar esta noche, pero es tiempo de terminar con Peace of en la Vega después de 4 anneaux de residencia. Que noche, escribió Sam el junto a un video del concierto de su novia, en donde aprovechó para decirle feliz año a todo. Nota relacionada. De una arena para una princesa, el curioso regalo que Madonna hecho a Britney por su cumpleaños. La rutina de Britney para tener un cuerpo tonificado. El clip de Sam se puede de 5e a Britney con un atuendo rojo, onde durante el show tuvo varios cambios de vestuario que se iban adecuando a cada una de sus canciones. Tal como el modelo, Jamilien se sintió bastante orgullosa de su hermana y compartió un video en donde se nota la energía que Britney esparció en el escenario en los 250 shows que ofreció en Nevada. Para despedirse de esta etapa en su carrera que trajo con ella varios cambios en su vida personal, Britney utilizó su perfil de Instagram. Ahí, la rubia de 36 años no solo expresó que de su radio al 2017 a la Vega era algo agridulce, también dijo que esta la espera de algo grandioso para 2018, aunque no reveló su plan a futuro. Muy enamorada. Antes de cerrar el año, Britney y su novio dieron una muestra de lo mucho que se quieren y cuán feliz son cuando están juntos. La pareja jugó con una aplicación del celular para disfrazarse como koala y con la voz distorsionada. Sam le revela brilló linda que luz. Gracias. Exclamación inverse. Amo, contestó ella. La estrella del pop parece bastante enamorada en esta relación, con la que sorprendió a mediados del año pasado después de un largo periodo de soltería, en el que aseguraba que no necesitaba la compañía de una pareja, puis en su dijo,